Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de domingo para poder así traer nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana, la cual por supuesto está titulada Débora. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo, que el Señor me lo bendiga, y a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que a través de esta radio nos saludamos y que tengan un feliz día. Amén, hermanos. Queremos invitarle, por supuesto, para que se quede a estudiar con nosotros en esta hermosa mañana, que pueda preparar su material, pueda tener a mano su Biblia y también así su cartilla de escuela sabática. Y por supuesto, antes de iniciar nuestro estudio, queremos invitarle a que nos acompañe en una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Te pedimos, Padre bendito, que puedas ungir con tu Santo Espíritu al hermano que trae tu palabra, Señor, y que también así puedas darnos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder comprender la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Bendice a cada radio escucha, Señor, y quédate con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora sí damos inicio a nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana de domingo 17 de enero de 2016. Y por supuesto estaremos hablando de Débora, y nos dice que la historia de Débora añade detalles interesantes al tema del gran conflicto, hermano Cativo. Así es, Débora, aquí ahora el día de hoy, Débora. ¿Qué significa Débora? Abeja. Y dice Débora, mujer de Lapidot. O sea, Lapidot, antorcha, destellos. Lapidot, relámpago. Entonces podríamos decir que Débora, una mujer de espíritu fogoso o ardiente. Eso es lo que era esta mujer, Débora. Y Débora tiene dos cualidades: que además de ser profetisa, llegó a ser juez. Pero vemos acá cómo en el tiempo de los jueces, una mujer guiando a un pueblo, dirigiendo a los hombres, cuando recuerden que la cultura y la costumbre de esa región es que las mujeres no tenían voz ni voto. Pero aquí vemos, por eso dice mujer de espíritu fogoso o ardiente. O sea que Débora era algo especial. Aunque era mujer, tenía el Espíritu de Dios, primeramente, porque para poder ser profetisa, o sea, ser el instrumento de Dios, era necesario que tuviese una comunión con Dios. Además de eso, llegó a ser juez. Por eso nos dice la historia de Débora añade detalles interesantes al tema del gran conflicto. ¿Qué pasa en el tiempo de los jueces? Para que lo podamos entender, mire, les voy a leer nada más lo que dice el espíritu de profecía. Porque el conflicto, crisis, los jueces. Ese es el tema de la semana. El conflicto que se origina cuando Adán y Eva abren la puerta
al pecado y por consiguiente al enemigo, esos conflictos, aunque aparentemente terminaron en el diluvio, pero desgraciadamente Noé llevaba ese virus en su cuerpo, y cada uno de los otros 7, de los 3 hijos y de las 3 nueras y de su esposa. Pero vemos acá cómo ese conflicto y esa crisis después del diluvio creció. Ahora llegamos al tiempo de los jueces y dice: por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. ¿Qué pasó entonces con el pueblo profeso de Dios? Dice: apartaron a Dios, apartaron a Jehová, a Yahvé, de sus vidas, y empezaron a vivir como vivían los pueblos que los rodeaban. Les agradó la música, les agradó las cosas que miraba que hacían los demás pueblos, miraba que adoraban estatuas, piedras, árboles, y entonces ellos empezaron a hacer lo mismo. Se olvidaron de Dios y de sus mandamientos. Sigue ahí. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y llevólos por el desierto como un rebaño, y enojáronlo con sus altos, provocándolo a celo con sus esculturas. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en manos de enemigos. Siete que Dios ya no estuvo en Silo, dejó la casa vacía porque su pueblo decidió mejor otros dioses y no al Dios que los había liberado, los había alimentado en el desierto, los había protegido y los había llevado a la tierra de Canaán. Pero dice: no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Y por ese pequeño remanente es que Dios estaba todavía con ese pueblo. Había un remanente. Y de vez en cuando, dice, el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así, esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Patriarcas y Profetas 587. Allí encontramos esa parte que les acabo de leer. Entonces vemos ahora, llegamos al tiempo de Débora. Débora y Barak. Vemos acá más que todo a Débora, porque parece que el pueblo tenía una confianza bastante grande en esta mujer, porque acudían a ella para solucionar sus conflictos, y ella, dice, se sentaba bajo la palmera de Débora, pero no es la Débora ella, esa palmera es porque allí habían, esa palmera que estaba allí donde ella se sentaba, allí había sido sepultada
porque siempre ponían algo de seña. Cuando había algo, sepultaban a alguien, y esa palmera creció y fue la nodriza de la esposa de Isaac. O sea que de la nodriza de la esposa, me confunden a mí los nombres, no sé si fue Rebeca. Bueno, usted sabrá. Entonces, cuando habla de Débora, de la palmera, es la nodriza, o sea, la ama que le dio el papá. Cuando llegó el sirviente a la casa de los parientes, se fue la muchacha, pero el padre le dio a esta mujer llamada Débora para que cuidara de ella. Esa es una Débora, pero aquí estamos hablando de la otra Débora, que llegó a ser en tiempos de los jueces, juez y profeta. Los principales personajes en esta historia, ¿qué nos dice allí? ¿Quiénes incluye? Incluye al rey de Canaán, Jabín, a Sísara, jefe de su ejército, a Débora, profetisa y jueza. Y también aparece más adelantito Barak, y aparece otro nombre, Jael, nombre de otra mujer. Entonces vemos aquí ¿qué es la historia para nosotros? Veamos el espíritu de esta mujer. En un tiempo de crisis, ella no se amedrentó ante todos los problemas que estaban a su alrededor, porque ellos eran prácticamente siervos de este rey Jabín, porque ya Dios se había apartado del pueblo de Israel. Pero sin embargo, el espíritu de esta mujer, ella no se amedrentaba. En vez de eso, ella animaba a su pueblo a que no doblara, no se doblara, y que confiara en Dios. Ese es el espíritu que debemos de tener nosotros, hermanos, como el de Débora. Por eso es el ejemplo para nosotros. Debemos entonces nosotros también tener ese espíritu. Porque ¿qué es lo que buscaba Débora? Buscaba la unidad de su pueblo. Animaba a su pueblo a buscar a Dios, a depender de Dios. Ese es el espíritu que debemos de tener cada uno de nosotros hoy. Depender de Dios. Débora dependía de Dios, tenía confianza en Dios. Y el ejemplo que ella daba, que miraban los demás, la hacía que ella fuese respetada, que la gente del pueblo la buscase, y ella los dirigía, los guiaba. Si querían ellos agarrar por mal camino, el consejo de ella, mire, los volvía nuevamente al camino. Débora, su vida con Dios. ¿Qué se puede decir de nosotros? ¿Se podrá decir lo mismo? ¿Podrá Dios utilizar nuestros dones, nuestros talentos
nuestras vidas, porque se las hemos entregado a Él. ¿Qué pasó con Débora? Vamos a ver. Dice que después de la muerte de Ahod fue otro juez, otro hombre de Dios. Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 4, hermano: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Bet El en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Gracias. Entonces vemos acá, dice que después de la muerte de Ahod, fíjense, habían pasado 80 años que la tierra, que Dios estuvo bendiciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel volvió de nuevo a Dios. Luego, con la muerte de Ahod, por eso dice, después de la muerte de este juez, los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué se pasó? Cuando nosotros nos apartamos de Jehová, no es que Dios se aparta de nosotros. Él está en el mismo lugar, Él es el mismo. Somos nosotros los que nos apartamos, y eso es lo que pasó con el pueblo. Se apartaron de Jehová. Aquí aparece entonces el Jabín, rey de Canaán, y Sisara, capitán del ejército. Ya no soportaban, ya el pueblo ya no aguantaba, porque ya no había comida, porque todo era para los cananeos. Clamaron a Dios, y Dios le manda un mensaje a Débora. ¿Cuál fue el mensaje que Dios da a Débora? Versículo 6. Jueces capítulo 4, versos 6. ¿Cuál fue ese mensaje? Dios se lo da a Débora, y Débora manda a llamar a este hombre. ¿Quién fue? Bien, vamos a leerlo, y dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Quiere decir que a Barak ya Dios le había hablado. Pero ¿qué pasaba con Barak? Tenía miedo. Habían perdido su confianza. ¿Por qué? Porque su vida no estaba totalmente entregada a Dios. ¿No será lo que eso está pasando en nuestras vidas? Que por no tener una vida entregada totalmente a Dios, no actuamos como actuaba Débora, que actuamos como actuaba Barak, con miedo, con temor,
no hacían las cosas, sino que se escondían. ¿Cuántos de nosotros estamos en las iglesias queriendo hacer las cosas, pero hay algo que nos detiene en la banca y nos volvemos calentadores de bancas en vez de ser instrumentos de Dios para salvar, rescatar a otros de las garras del enemigo? Así es de que vemos acá. ¿Y qué dijo Barak? ¿Qué dice el versículo 8 en adelante? Barak le respondió: si tú eres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahí se mira la desconfianza que había en este hombre. Y así como él, estaban todos los demás. Pero entonces miraron el testimonio de Débora. ¿Qué decían? Dios está con ella. Si ella va con nosotros, Dios irá con nosotros y entonces saldremos vencedores. Por eso le dijeron a Débora: si tú no vas, nosotros no vamos a levantarnos. Pero si vas, haremos las cosas que Dios pide. ¿Y qué dijo ella? Dice en el verso 9, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces vemos aquí, se decidieron entonces a hacer las cosas como Dios había dicho, pero llevando consigo a Débora. Pero de antemano le dice, bueno, le dice a Barak: la gloria no va a ser para ningún hombre, sino que la gloria va a ser de una mujer. Y no tampoco fue de Débora. La gloria no fue para Débora. Porque recuerden que cuando moría la cabeza en un ejército, prácticamente el ejército se debilitaba y se apartaba, se huía. La mano de Dios estaba con este ejército de 10,000 hombres, comandados por Barak y Débora. Vencieron a los ejércitos enemigos y Sísara huyó a pie. Y huyendo llega a una casa donde había una mujer. Ahí nos dice en el verso 17. ¿Qué nos dice ahí en el verso 17? Y Sisara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y volvió a cubrir. Y él le dijo: estate en la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y enclavó en la tierra
pues la estaca, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Bien, gracias. Vemos aquí la historia, cómo la palabra de Dios se cumplió cuando dice que la victoria no sería otorgada, en este caso a Barak, ni a ninguno de sus hombres, sino que sería para una mujer, Jael. Pero Barak no le importó. Lo importante era de que el enemigo fuese derrotado y que el pueblo viviese en paz. Aquí vemos también a Barak, que él no buscaba honores y glorias para él. Él lo que buscaba era la paz para su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo contrario? Queremos que se nos dé gloria, que se mencionen nuestros nombres. De lo contrario, no hacemos las cosas. Aprendamos también de la humildad de Barak y de la valentía de estas dos mujeres, Débora y Jael, porque Jael, ella decidió, no por Sísara, sino que ella decidió por Jehová y el pueblo de Israel. Nosotros también tenemos que tomar decisiones, hermanos. ¿A quién servir? Porque no podemos estar sirviendo a dos señores a la vez. Tenemos que decidirnos por uno. Y vemos aquí a Jael. Por eso dice aquí, la heroína de la historia es Jael, la esposa de Heber, quien no teme identificarse con el pueblo de Dios y desempeña un papel vital en la derrota de los enemigos de Dios. Dice, no teme identificarse con el pueblo de Dios. Así nosotros hoy no debemos de temer identificarnos que somos adventistas del séptimo día, que somos guardadores del sábado. Debemos entonces poner en alto el nombre de Cristo. Ahora entonces, ¿qué más nos sigue diciendo? Las notas de el espíritu de profecía. El Señor comunicó a Débora su propósito de destruir a los enemigos de Israel. La invitó a que buscara a un hombre llamado Barak y le hiciese saber las instrucciones que ella había recibido. Fue así que ella buscó a Barak y le indicó que reuniera 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón e hiciera guerra contra los ejércitos del rey Jabín. Barak sabía que los hebreos estaban dispersos, abatidos y desarmados, como conocía también la fuerza y la capacidad de sus enemigos. Si bien él había sido el único escogido y designado por el Señor mismo para librar a Israel, y había recibido la seguridad de que Dios lo acompañaría y que vencería a sus enemigos, aún continuaba siendo tímido y desconfiado. Aceptó el mensaje de Débora como palabra de Dios, pero era poco lo que confiaba en Israel y temía que el pueblo no obedeciera su llamamiento. Solo aceptó ocuparse de tal dudoso intento si Débora lo acompañaba para apoyar sus esfuerzos con su influencia y consejo. Ahora, ya vemos acá Barak dirigiendo al lado de Débora. Imagínese usted en su hogar, en la iglesia donde está,
siendo el instrumento de Dios para dirigir, guiar a un pueblo. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Siendo usted dirigido por Dios, permitiendo usted que Dios lo utilice, ese pueblo va a estar fuerte. Mire abajo lo que nos dice. Piensa en la confianza que tuvieron estos hombres de guerra en Débora. Si Barak solamente les hubiera dicho a él, Dios me ha dicho que vaya a la guerra y que vaya el ejército de 10,000 hombres conmigo, de Zabulón, ¿qué creen que le hubieran dicho estos hombres? ¿Hubieran confiado en él? No confiaban. Pero cuando él les dijo, la profetisa Débora va a ir al frente con nosotros, el pueblo no dudó, los hombres no dudaron y dijeron, Dios está de nuestro lado, vamos. Y fueron. Y la victoria fue segura. Ahora piensa en la confianza que la gente de tu iglesia, de tu comunidad, tiene en ti. Eso se gana. Eso se muestra la manera en que tú vives. Aquí nos dice, aunque en un nivel eso era bueno, ¿por qué debemos ser siempre cuidadosos en saber cuánta confianza ponemos en una persona? Tenemos que ver primeramente los frutos para poder saber los consejos de quién seguimos o los consejos de quién siguen los demás. Por eso, hermanos, la historia del día de hoy de Débora nos invita a que cada uno de nosotros también seamos de ese espíritu fogoso, o sea, de ese espíritu donde el Espíritu Santo sea el que lo mueva, porque es el que movía a Débora. Es tiempo porque la crisis continúa, hermanos. El conflicto no ha terminado. Debemos de ser, dice Débora, abeja. ¿Ha visto usted una colmena? Las abejas son muy trabajadoras. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Unidos, trabajando con un mismo propósito. Unidad en el pueblo, preparación y obediencia a nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que el día de hoy tomemos el ejemplo de Débora y que vean en nosotros a hombres y mujeres entregadas a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana de día domingo. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Desde cabina les saluda su amigo y hermano Manuel Roca. Hasta la próxima.